El Supay es un demonio andino cuyos orígenes se remontan a las épocas preincaicas. Se dice que habita en las montañas y que su presencia suele causar efectos nocivos en las personas que lo observan, pero también suele ayudar a quienes les cae bien, pero a un alto precio. Hoy, pese a que han pasado cientos de años desde la caída del Tahuantinsuyo, los ciudadanos de la sierra aún cuentan sobre su presencia en estos lugares y por diversas partes del Perú también. Por eso, hoy te traigo 3 historias fantásticas del Supay. Cajamarca es una de las ciudades más importantes del Perú. Su riqueza cultural, histórica y gastronómica la han convertido en un punto turístico muy atractivo para la gente, pero en su historia también se guardan algunos misterios. Se cuenta que hace muchos años atrás existió una usurera, es decir, una mujer que prestaba dinero a cambio de que se le devolviese una cantidad extra por ello. Era conocida su crueldad, ya que cobraba sus deudas sin importar la situación de sus clientes, quienes en muchos casos le imploraban por un poco más de tiempo. Pero ella no perdonaba nada. Su fortuna se iba extendiendo cada vez más ante la mirada atónita de sus vecinos, quienes no sabían cómo aquella mujer había pasado de ser una persona humilde a una mujer muy acaudalada, por lo que muchos comenzaron a especular que había hecho un trato con el Supay, hasta que un día falleció. Dada la mala reputación de aquella mujer, muy pocos fueron a su velorio, pero quienes lo hicieron no olvidarán jamás lo que sucedió aquella noche. Se cuenta que, de la nada, apareció súbitamente un hombre desconocido para el resto del pueblo. Era alto, barbudo, de un porte caballeresco y vestido de prendas finas. Antes que las demás personas pudiesen entender la naturaleza de su presencia, el hombre se dirigió a los parientes de la difunta y les dijo: «Vengo a cobrar los derechos sobre este cadáver». Todos, horrorizados ante aquellas palabras, vieron atónitos cómo la puerta se volvía a abrir y entraron 6 hombres alados y con cuernos, quienes sacaron el cuerpo de la caja y se lo llevaron con rumbo desconocido. En el caserío de Otusco, La Libertad, se cuenta que un campesino llamado Francisco Álvarez necesitaba ayuda para terminar su cosecha de trigo, por lo que llama a un amigo para que pueda ayudarle. Durante 6 días, ambos lograron avanzar gran parte del trabajo. Sin embargo, al 7º algo sucedió. Ya anochecía y su amigo no venía, por lo que Francisco tomó un poco de coca de su canasto y la comenzó a masticar para continuar el resto del trabajo él solo. Se dispuso a trasladar ladrillos de un lugar a otro, cuando súbitamente un hombre aparece. Francisco se asusta, pero al ver que era su amigo, se tranquiliza y le pide que le ayude a transportar los ladrillos. El amigo accede gustosamente cuando repentinamente le hace una extraña pregunta: ¿apostamos a ver quién de los dos puede partir este ladrillo solo usando una uña? Francisco se sorprende por la extraña pregunta y solo atina a decirle a su amigo que se apure antes que caiga la noche. Sin embargo, cada cierta cantidad de tiempo, el hombre, el amigo de Francisco, le volvía a hacer la misma propuesta. Finalmente, al terminar el trabajo, Francisco le agradece a su amigo por la ayuda y le regala el canasto de coca. El hombre da media vuelta con el canasto y se dirige hacia un destino desconocido, puesto que el sendero que él tomaba no era el de su hogar. Sin embargo, Francisco, angustiado por la noche, decidió volver a casa. Al llegar, su esposa se da cuenta que Francisco estaba muy mal. Temblaba y echaba espuma por la boca.
A la mañana siguiente, la esposa de Francisco va a la casa del hombre que ayudó a su esposo la noche anterior, y terrible fue su sorpresa al enterarse que él no había ido, ya que su hijo se sentía mal y por ello no pudo ayudarle. Al retorno, la señora vio que cerca al cerro, junto a un manantial, yacía la canasta que le había regalado Francisco a su amigo la noche anterior. Al poco tiempo, Francisco falleció. Hace muchos años en Tacna existió una hacienda llamada Hacienda Totora. Su dueño, un hombre de apellido Cornejo, era un hombre de grandes riquezas y gigantescos territorios, que eran habitados por indígenas, quienes labraban el campo para él, explotados en su condición de siervos. Un día, Cornejo le pide a uno de sus indios que le aliste una mula, pues iban a ir a recoger un cargamento muy importante. El hombre, acostumbrado a los mandados de su patrón, alistó la mula y se dirigió por la noche a la casa de su patrón. Cornejo se hallaba afuera, con un poncho, sombrero y un farol en la mano. El indio le hace una seña a Cornejo para avanzar por el camino común para visitar otros caseríos, pero Cornejo le detiene y le dice: no, esta vez iremos a la montaña. Caminaron un par de horas montaña hacia arriba y el indio se preguntaba por dentro: ¿qué cosa tan importante puede haber allí arriba para que el patrón salga a estas horas por tan peligroso sendero? Mientras el hombre aún meditaba por dentro tan extraño viaje, Cornejo se detuvo y le dijo: hasta aquí me acompañarás, volveré en media hora. Espérame aquí con la mula lista. El indio asintió y Cornejo se internó solo por la quebrada, perdiéndose en la noche. Pasó media hora y Cornejo no volvía. Pasó una hora y aún no escuchaba al patrón volver, hasta que finalmente apareció cargando un saco con algo adentro que parecía muy pesado, y volvieron a casa. Esta rutina se repetía cada cierto tiempo, y Cornejo siempre aparecía por la oscura quebrada cargando un costal muy pesado, por lo que el indio creyó adivinar lo que había en esa montaña, el lugar donde el patrón ocultaba sus riquezas. Sabiendo ello, el hombre decidió seguir silenciosamente a Cornejo la próxima vez que lo acompañase, y así sucedió. Mientras Cornejo se internaba nuevamente por la quebrada, el indio lo siguió y tras hacer un viaje de 20 minutos, se dio cuenta que habían llegado a un callejón sin salida en el que se cruzaban 3 montañas. El indio esperó a que Cornejo saque una pala o desentierre algo del suelo, pero lo que pasó definitivamente no se lo esperaba. Cornejo le susurró algo a la roca y ésta se abrió en 2 como si fuera una cortina. Cuando el hombre aún intentaba asimilar lo que había visto, del interior del pasaje que se había creado, se vio un brillo rojizo, muy potente, como si adentro hubiese una gran hoguera. Y de pronto salió una cabra con una sola pata, que en su lomo cargaba un costal, el mismo costal que Cornejo llevaba a casa cada cierto tiempo. Por eso, en la actualidad, se cree que las montañas de Tacna, especialmente las quebradas triples, guardan tesoros muy preciados, pero el Supay es dueño de ellos.